Muy buenas noches, muy buenos días. Aquí todo el equipo de nuevo con ustedes desde Metrópolis, como lo hemos estado desde 1998. Gracias por estar ahí. Gracias a nuestros patrocinadores también. Y como siempre, muchísimas gracias a la solidaridad y a la confianza en este proyecto que ha tenido don Juan López. Don Pedro Ramón no, porque este proyecto le pertenece y ya no es proyecto porque está desde 1998 con ustedes. A nuestro editor estrella es Merlin Rosario y naturalmente al veterano de todas estas lides, don Carlos Polanco, el abuelo, el coronel abuelo. Bien, muchas informaciones, muchos comentarios. Ya estamos en septiembre, en el 9º mes del año. ¿Quién lo diría? Así pasan los días, así pasan los años. La prueba es aquí en Metrópolis, cómo han pasado los años, como dice la canción, pero ya estamos en el 9º mes con sueños, con ilusiones, con el oasis que dice el presidente Luis Abinader que tenemos, el paraíso y los mejores deseos de que de verdad logremos construir un país cada vez más institucionalizado, con menos violencia, con más respeto a las instituciones y a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Recuerden que siempre está con nosotros Ready para exportar con unas entregas extraordinarias gracias a nuestros amigos de Curinde, a Curazao, claro. Carlitos, vamos a enviarle este saludo, Merlin, a todos nuestros amigos, nuestras amigas curazoleñas que tenemos un pendiente, pero de eso se encarga Tayana Mora Ramis, como Rosa NG, que nos ha ofrecido su patio a todos nosotros para que compartamos por allá. Y a propósito de Oasis y a propósito de nuevo mes, el 9º mes del año, y de lo que queremos que ocurra, de lo que queremos que no nos mortifique. Ustedes recuerdan cómo hace unos meses hubo una especie de conato de protesta en la ciudadanía debido a el aumento del precio de la electricidad, de los kilowatts, de los kilovatios. Hay varias formas, ¿verdad? Los kilos, los vatios, los kilowatts. Nos habían explicado que eso iba a ocurrir porque se están desmontando una serie de subsidios, porque todo no es alegría, necesitamos para construir el país que queremos, necesitamos sacrificios, necesitamos entender los procesos. ¿Qué ocurrió? Cuando al presidente le llegó la información, y aquí teníamos el testimonio de todos los muchachos cuando les llegaba la factura y cuando iban a pagar, pero cuando el presidente se enteró de que podía haber un conato de protesta, el presidente de inmediato dijo, eso fue en julio, no quiero que el pueblo sufra, esto no va a suceder más, vamos a congelar los precios. No habló del desmonte, del que no iban a cobrar más, sino a congelarlo, porque todo ha sido acordado por planes específicos y que tienen que ver con acuerdos entre distribuidores, generadores, entre los que hacen el presupuesto, entre el negocio, los que se encargan del negocio de la energía eléctrica, y todo al final va en beneficio del consumidor porque tendríamos energía. Bueno, eso me lo apunta aquí el equipo, que parte de las protestas también estaban gestándose porque además de subir el precio, no había suministro suficiente. El presidente de inmediato dijo que iba a convocar al Consejo Económico y Social y que eso se quedaba así. Bien. ¿Qué ocurre? Nos ha correspondido, y a muchas personas cercanas, ir y que nos iban a compensar lo que nos habían cobrado de más. O de más no, lo que se había indexado por el aumento que había sido anunciado también. Pero ¿qué ocurre? Nos dimos cuenta que eso no estaba registrado. No nos compensaron, no nos repusieron el dinero
que habíamos pagado con la tarifa más alta. Entonces, quiero por este medio decirle al presidente que tiene que enviar algunas personas a las oficinas, bueno, específicamente de DESUR, que es la que me corresponde y donde vi lo que estaba ocurriendo. Creo que debe enviar algunas personas ahí o diseñar una campaña para que entendamos qué fue lo que él nos dijo y el alcance de lo que él nos dijo. Porque la verdad que exponer a los agentes, como se llama en cada una de esas oficinas, yo asistí un lunes y no estaban con la mejor cara, porque son muchos reclamos, pero que nos expliquen en qué consistió el favor presidencial al detener el alza. Dejarlo ahí, un frenazo, así como pasa con el combustible. Porque si no, sobre todo en oficinas de DESUR, que tienen una clientela del sector social que respalda al presidente Abinader, ese sector medio, medio alto, medio. Entonces, presidente, una campañita, usted tiene excelentes estrategas que nos expliquen cómo es el asunto de las distribuidoras, qué es lo que vamos a recibir en compensación y además por qué ha aumentado y por qué va a seguir aumentando. Yo he dicho y he escrito que el presidente tiene la actitud de los padres consentidores, que no quieren mortificar a los muchachos con nada y todo le dicen que sí y no quiero que tú sufras y todo está bien, pero eso tiene sus riesgos, porque el día que se tengan que tomar las medidas que exigen las circunstancias, entonces no lo vamos a ver muy bien y quizás no lo aceptemos. Y dije quizás porque esto lo expongo en tanto y en cuanto las mediciones sucesivas de la popularidad del presidente son muy altas. Entonces él va a decir, bueno, eso pasó en la oficina de DESUR de Naco, pero eso es un caso aislado, yo sigo con mi popularidad muy en alto, que después yo resolveré lo de las EDES. Sí, presidente, pero explíquenos en qué consiste el aumento y por qué, y en qué consistió el freno que usted nos puso. Entonces, lo vamos a aceptar porque sabemos que eso va en procura de una mejoría en el servicio, porque eso es lo importante. Todos queremos tener servicio de energía, no queremos apagones, queremos el suministro y también tenemos que aprender a pagar, no a apagar, como decía Smerlin, no, a pagar lo que consumimos y vamos a aprenderlo. Eso se aprende en cualquier lugar del planeta. Tú sabes lo que consumes y sabes cuando te excedes y sabes cómo debes ahorrar la energía. De modo que, presidente, usted que está desde la madrugada o hasta la madrugada escuchando lo que dicen las redes, aunque sospecho que hay algunas redes que le dicen o que trabajan en combinación con el poder, le dicen lo que se va a resolver. Por eso yo utilicé esa expresión bíblica, don Pedro, que dice, pedid y se os dará, porque es que complace el presidente mucho las peticiones y evita muchos problemitas. Entonces yo digo, bueno, pero estas personas que dirigen esas redes, como que siempre apagan los fuegos al mismo tiempo, y aquí hay un bombero con experiencia, al mismo tiempo que el presidente. Tocan la sirena, pero después viene la manguera y apaga eso. Pero de nuevo, atención a esos sectores tan queridos por usted y que lo quieren tanto a usted, porque la verdad que las quejas no son sucesivas. Y sobre todo porque se entendió que iban a devolverle el dinero. Es un detallito. Y usted, con una campaña, usted habla con Mauricio, con Juan, con Janio,
y en 15 minutos vamos a entender lo que fue o lo que está sucediendo en relación con la energía eléctrica. Bueno, y la verdad que la semana cierra con las manifestaciones de la incomprensión del debido proceso penal en la República Dominicana. Es muy lamentable porque así no vamos a lograr las sentencias que queremos, así no vamos a lograr que los culpables paguen por sus delitos, por sus crímenes, y nos vamos a confundir tanto que de repente nos vamos a convertir en una especie de verdugos colectivos. El odio va a lanzarle piedras a todos los que consideramos culpables, responsables, y el día que nos toque, cuando queramos reivindicar el debido proceso, quizás sea tarde. Me explico. Desde hace 21 meses, los implicados en el caso que se conoce como Antipulpo, que tiene como principal figura a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, están privados de libertad desde hace 21 meses. ¿Qué ocurre? Las medidas de coerción son varias establecidas en el Código Procesal Penal vigente. La más severa, la que debe ser la última en aplicarse, es la privación de libertad. Pero en estos casos, tratándose de casos complejos, tratándose de casos que involucran a personajes de la catadura y de la importancia de los que están involucrados, que la dimensión conforme a la acusación presentada por la PEPCA es tan enorme. Bueno, vamos a privar de la libertad a estas personas hasta que podamos recabar las pruebas y formular la acusación. Y así se hizo, y se extendió el plazo y se extendió la privación de libertad de esas personas. Llegó el momento de la revisión y lo que pensábamos que nunca iba a ocurrir, yo no pensaba que iba a ocurrir con el grado de confusión y de impacto mediático en contra de todos los acusados, que no son condenados, pero son acusados y pertenecen al anterior gobierno o tienen vinculación con el partido o con la familia presidencial del pasado. Yo dije, no, posiblemente ningún juez se atreva. Y me decían personas ligadas al mundo jurídico y procesal y de la justicia al cual yo pertenecía. Me dijo, pero ¿cómo va a ser? Imposible que hagan eso. Están las leyes, está la Constitución. Bueno, pero no se van a exponer a lo que en efecto está pasando con el juez que se atrevió. Cuando digo se atrevió, me siento en falta porque no es que se atrevió, simplemente aplicó la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Y se lo decía aquí al equipo de AME, Canal 47 y de Metrópolis. Esas personas no están en libertad. Simplemente a esas personas se le aplicó lo que dice el código, partiendo de la presunción de inocencia, porque acusar no es condenar. Y lo que se ha hecho es variar la medida de coerción. Ellos no van a estar en la calle, ellos no van a estar en una playa, ni paseando, ni tomándose un jugo ahí donde se lo toma Carlos Polanco, o una cerveza donde se la toma Smerling. No, ellos tienen arresto, prisión domiciliaria. Ellos estarán en su casa sin poder salir, con un dispositivo electrónico que además tuvieron que comprar. Y oh paradoja, dicen que una de las imputaciones que le hacen a Medina Sánchez es que él también vendía o suministraba, proveía esos grilletes, esos dispositivos a la Procuraduría General de la República. Eso está en la acusación. Bueno, lo compran y además de comprarlo pagan una mensualidad.
Entonces ellos no pueden moverse de su casa. Ahí están diciendo, pero así sí es bueno. Bueno, no están condenados. Falta muchísimo. Se está valorando la pertinencia de las pruebas ahora. Ese es el código. Eso es lo que indica el código. De eso se trata el debido proceso. Además, tuvieron que prestar una fianza de 60 millones de pesos. Claro, es una póliza que se paga primero, pero reitero, ellos no están en libertad. Ellos están en su casa, privados de libertad, pero en su casa, sin libertad de movimiento y sin poderse ir del país. Entonces, todo lo que ha ocurrido esta semana en relación con eso espanta, porque nos damos cuenta que esas personas no son acusados, la calle los condenó. Y ellos están condenados y nosotros lo hemos dicho muchas veces, incluso en broma y en serio, hemos planteado que lo mejor es condenarlo de sin proceso a 20 años y después irle bajando la pena hasta que lleguen a 5 o 6 y se hace una innovación del Código Procesal Penal, de los tratados y convenios internacionales y de la Constitución de la República. Pero insisto, y no es una defensa ni una claudicación frente a los actos de corrupción, ni mucho menos. Eso que ocurrió con esas personas es lo que dicen las leyes vigentes que tenían que ocurrir y ocurrió. Y creo que hasta ocurrió tarde, porque tenían 21 meses privados de libertad y ya la acusación está presentada. No era una privación de libertad para buscar pruebas, para evitar que salieran del país, para evitar que presionaran testigos. No, ya la acusación está presentada. Y siempre me gusta poner un ejemplo para comprender de cómo va la cosa. Ustedes recuerdan el caso de Odebrecht, ¿verdad? Después de mucho tiempo, mucho soltar, mucho allanar, mucho llegar de madrugada, como se llegó en estos casos también a las casas de madrugada, levantarte de la casa. Bueno, eso ya es un uso aquí. El garantismo se quedó en la teoría y en las conversaciones de terrazas con las personas que te dicen a todo que sí, que son los nuevos amigos. Bueno, entonces, en el caso de Brecht, 2 personas fueron condenadas. El señor Díaz Rúa y el señor Rondón. 2 personas condenadas. Hay una sentencia que los condena. ¿Y dónde están esas personas? Libres, están en la calle esperando que se conozca la apelación a esas sentencias con cuyo monto y cuyo contenido ellos no están de acuerdo. Pero ellos no están presos. Ellos están actuando como cualquier ciudadano, incluso, y lo he dicho en otros medios, y lo voy a decir en este también, con mucho poder y mucha incidencia. Y tuitean y opinan y se mueven y circulan. Del mismo modo, hay que decir que esas personas, durante todo el tiempo que duró el proceso penal, ellos no se escaparon, ni se fueron del país. Ellos asistían religiosamente a las audiencias. De modo que de eso se trata. Estos 2, y pongo estos casos porque son de personajes conocidos, pero eso debe haber decenas de casos así en la República Dominicana. Pero digo estas personas porque son 2 personajes públicos de un caso muy sonado, de esos casos que entre marcha verde, azul, amarilla y blanca decían, que se haga justicia, como el caso de Odebrecht. Se quedó con 2 condenas y esas 2 personas están en su casa. No, eso no tienen ni prisión domiciliaria, no, tienen una sentencia, pero están en su casa. Todos los demás, todos los pulpos, los medusas, los caracoles, los babosas, los coyotes, lo que fuera, todas esas personas están solo acusadas sin condena. De modo que para entender la aplicación de la ley debemos guardar
por segundos la pasión, el deseo de justicia, el deseo de venganza, los sentimientos, los odios, y leer el Código Procesal Penal, la Constitución y otras leyes, y así lo entenderemos. Vamos a hacer una pausa, Smerlin, para darle la bienvenida a don Luis Martín Gómez, que nos va a explicar, para que entendamos la dimensión de las medidas del Banco Central en relación a la inflación y a comprender la comparación entre nuestra inflación y la de otras economías. En la medida que las explicaciones técnicas se hacen más cercanas a la población, que necesariamente no tenemos que entender las interioridades de decisiones financieras macroeconómicas, en esa misma medida podemos comprender los procesos en nuestras economías. Gracias al Banco Central por esta explicación y gracias a Luis Martín Gómez, que además comunica de una manera excelente. Es su oficio, lo ha hecho durante muchos años y él sabe que lo hace muy bien. Adelante, Luis Martín Gómez. El Banco Central de la República Dominicana considera oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre el comportamiento reciente de la inflación, empleando la metodología convencional más utilizada por los organismos internacionales, académicos y los analistas financieros para el seguimiento de esta variable en los países que han adoptado el esquema de metas de inflación o inflation targeting, como es el caso de la República Dominicana y la mayoría de las economías de América Latina. Desde hace una década, nuestro Banco Central adoptó el esquema de metas de inflación, luego de un periodo de acompañamiento técnico por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y de la asesoría de expertos de los principales bancos centrales de la región, en el que se estableció el cumplimiento de la meta en función del resultado de la variación interanual del índice de precios al consumidor o IPC, es decir, en un periodo de 12 meses. El uso de la inflación interanual o anualizada se basa en las mejores prácticas de los países más avanzados con metas explícitas de inflación. En ese sentido, resulta desafortunado, como ha sucedido recientemente, hacer un análisis del comportamiento de la inflación utilizando periodos superiores a los 12 meses para, deliberadamente, por razones e intereses particulares, presentar al país en la actual coyuntura como uno de los de más alta inflación en la región. Esto pudiese contribuir a alterar las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución futura de los precios y afectar sus decisiones de gasto e inversión. Una evaluación objetiva permite apreciar claramente que la coyuntura inflacionaria mundial de los últimos 2 años es una secuela directa del impacto de la pandemia del COVID-19, que trajo consigo significativas disrupciones en las cadenas de producción y suministro, una notable alza en los precios de las materias primas o commodities, incluyendo el petróleo, así como incrementos importantes en el costo de los fletes marítimos y contenedores que han sido persistentes debido al conflicto militar entre Rusia y Ucrania, 2 de los mayores productores de materias primas del mundo, e intensificó el choque adverso de oferta agregada a nivel mundial. Atención a este dato. Al realizar una comparación de la inflación interanual desde julio de 2021 a julio de 2022 en América Latina, que es el periodo adecuado para monitorear la inflación en los países, se observa que la inflación anualizada de República Dominicana se ubica por debajo de la mediana, lo que quiere decir que más de la mitad de los países de la región, 10 del listado de 18, registran actualmente una variación anualizada del IPC
superior a la República Dominicana. Tales son los casos de Venezuela, con una inflación de 137.1%, Argentina 71.0%, Chile 13.1%, Costa Rica y Nicaragua 11.5%, Paraguay 11.1%, Honduras 10.9%, Colombia 10.2%, Brasil 10.1% y Uruguay 9.6%. Fíjense que de los 7 países con menor inflación a la doméstica, 3 se encuentran dolarizados: Panamá, Ecuador y El Salvador, por lo que no serían comparables al no seguir un esquema de política monetaria independiente. De igual forma, en términos de inflación acumulada en enero-julio 2022, el país, República Dominicana, se coloca en la misma posición con respecto a los pares de Latinoamérica. Un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos es que después de Uruguay y Guatemala, la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación, dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región. Con los ya mencionados datos de inflación al mes de julio de 2022, Chile y Perú exhiben una inflación 4.4 veces mayor a su meta, Costa Rica 3.8 veces mayor a su meta, Colombia 3.4 veces, Brasil 2.9, Paraguay 2.8, México y Honduras 2.7, República Dominicana 2.4, Guatemala 2.1 y Uruguay 1.9 veces mayor a su meta. Para ilustrar el fenómeno inflacionario mundial que se registra en la actualidad, se destacan los casos de economías avanzadas como los Estados Unidos de América, principal socio comercial de la República Dominicana, con una inflación interanual al mes de julio 2022 de 8.5%, más de 4.3 veces superior a la meta promedio de 2% de la Reserva Federal a largo plazo. Cabe mencionar también los incrementos en los niveles de inflación interanual de Canadá, 7.6%, 3.8 veces mayor a su meta. La zona euro, 8.9%, 4.4 veces mayor a su meta. Y el Reino Unido, 10.1%, 5 veces mayor a su meta. Y aquí algo muy importante. Al realizar el análisis del comportamiento del índice de precios al consumidor en los últimos 12 meses, se destaca que República Dominicana no se encuentra entre las economías con mayores niveles de inflación de América Latina. De hecho, se ubica dentro de los 3 países con menor desviación con respecto al centro de su rango meta del grupo de la región que han adoptado esquemas de metas de inflación, tomando en cuenta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y la robusta tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto. Les invitamos cordialmente a buscar el artículo completo en la página web de nuestra institución www.bancentral.gov.do. Reciban un cordial saludo desde el Banco Central de la República Dominicana. Cada semana aquí en Metrópolis tenemos el recuento de la violencia, el recuento de la delincuencia, de los intentos, de la ilusión, de las declaraciones, como decíamos la semana pasada, del ministro de Interior y Policía, que decía, bueno, nosotros no podemos ponerle un policía a cada uno de los ciudadanos. Antes había dicho que nos cuidáramos, mucho antes había dicho que ya había barrios completamente libres de delito. Iba a decir barrio seguro, pero barrio seguro era otro proyecto que tenía la administración anterior. Un caso supera al otro. La violencia entre nosotros es proverbial. Al principio de la gestión se trató de atribuirle la violencia, el patrimonio de la violencia, solo a la policía. Fue algo realmente desafortunado
Después intervino la sociedad civil para reformar la policía. Bueno, la semana pasada casualmente hablábamos de los drones, de toda esa maravilla. Pero la delincuencia sigue, la violencia sigue. Y como conversábamos con una experta en seguridad, Carolina Ramírez, lo peor es el miedo y decidirnos a ser vencidos por la violencia, que no se trata de olas, ni mucho menos. Es una situación que se ha enfocado de una manera errada. Cuando le corresponde a personas con nombradía, igual que cuando la impunidad les toca a ellos también, o cuando las medidas de coerción le toca a esas élites también, lo mencionamos. Desafortunadamente, bueno, claro, gracias Smerling, hablábamos de la muerte de Dalby, el hijo del diputado, claro que sí, hablamos del caso del comunicador. Es lo que te digo, es un recuento cada semana. Esta vez nos toca mencionar y enviarle un abrazo de solidaridad a la familia de senadores Díaz Filpo. Digo familia de senadores porque es una pareja. El compañero, el amigo Díaz Filpo, fue senador por Azua y ahora es su esposa la senadora. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Es algo que puede lucir insólito, como en un edificio de ese talante pudieron vencer la seguridad, no las cámaras. Felizmente las cámaras captaron a los jóvenes, entraron a la residencia, entraron al edificio, un edificio imponente, dicho sea de paso, pero entraron a el apartamento de los senadores y el senador declara que cuando él estaba bañándose vio a este muchacho y es una reacción natural, lo enfrentó y lo golpeó con un tubo el intruso. Después se ha especulado, luego de ese hecho desafortunado, que no sustrajeron nada. Entonces el propio ex senador dice que eso es extraño, que no les robaron, que quizás estaban buscando una caja fuerte. Ha recibido la solidaridad no solo de sus compañeros de partido, ni de la comunidad que representan, que ellos son muy queridos, sino de todos nosotros, porque es lo que decíamos en días anteriores. No queremos tener miedo, pero la inseguridad acecha, y mientras nos dicen que no nos pueden poner un policía para que nos cuiden, estamos expuestos. La verdad que es lamentable. Después el ministro administrativo de la presidencia dijo que no van a desmayar hasta controlar la delincuencia. Es muy delicado, pero ¿dónde están los resultados? Quizás en el segundo periodo de gestión del presidente Abinader lo veamos, pero hemos compartido esas imágenes, queremos enviarle nuestro abrazo a la familia de los senadores, primero él y después ella, y ojalá que no nos pase, porque ese es el gran problema, el gran miedo. No hemos querido compartir con ustedes las imágenes horrorosas de los golpeadores que esta semana se lucieron. Smerling me decía, pero vamos a poner el del señor que le dio los golpes a la esposa en la escalera. Yo dije, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? Pero ese es el pan nuestro de cada día, desafortunadamente. Bueno, y tenemos que comentar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Con cierto pesar nos preguntábamos en otro espacio que dónde está la solidaridad internacional, la solidaridad ideológica, dónde están aquellos compañeros de la revolución sandinistas, dónde están aquellos defensores de los derechos humanos que están mirando lo que ocurre en Nicaragua y no hay una protesta generalizada. Los nicaragüenses, a través de sus emisoras, de los medios, en Miami, en México, en Europa, tratan de buscar respaldo. Al Papa le llegó una comunicación de expresidentes y lo comentábamos hace varias semanas a propósito del sacerdote que ya finalmente fue hecho preso, que estaba en su parroquia y estaba asediado por las fuerzas del danielismo y del murillismo,
porque eso es la pareja presidencial. Pero ahora, debido a algunas amenazas de Estados Unidos, que se ha demostrado incompetente e impotente frente a los abusos del orteguismo o del danielismo, pues dicen que parece que Daniel y Rosario Murillo se enteraron de algunas restricciones o de algunas medidas en contra del gobierno debido a la violación de los derechos humanos por la cantidad de presos políticos, la cantidad de ONG suspendidas, la cantidad de medios de comunicación cerrados, la cantidad de periódicos, televisión, radio. Y una organización internacional había dicho que los presos estaban en muy malas condiciones. Entonces, en un gesto que todavía algunos no logran entender, Daniel Ortega presentó a algunos de estos presos para que vieran que no estaban famélicos, que estaban en buenas condiciones. Los conocedores de las leyes nicaragüenses dicen que no procedía esa presentación en un tribunal de estos señores porque precisamente ellos no le iban a revisar la medida de coerción como aquí, que es una democracia. En la democracia, en la vigencia de derechos, sí se revisan las medidas de coerción conforme al código vigente. Entonces, hemos querido compartir como una suerte de solidaridad con el desastre y con los nicaragüenses que están sufriendo los estragos de esta pantomima de lo que fue el sandinismo. Vamos a hacer una pausa, Smerlin. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Siempre le hemos hablado aquí a ustedes de la importancia de las exportaciones y de los negocios y el potencial de negocio, de inversión que tiene la República Dominicana con el área del Caribe. Y hoy hemos querido actualizarnos en qué está pasando en ese Curazao post-pandemia y tenemos una voz muy autorizada para ello. Tenemos a la señora Janet Bonet, que es la directora del Centro de Promoción de Inversión y de Exportaciones de Curazao, CINEX. Bienvenida, Janet. Cuéntenos cómo está Curazao, cuál es la perspectiva en estos momentos, qué se está haciendo para reactivar la economía, así como todo el Caribe está reactivándose, el turismo, la economía. Cuéntanos un poco de eso. Muy buenos días, gracias Dayana por tenerme en esta entrevista. Puedo decir que es un placer de poder dirigirme para ustedes ahí en Santo Domingo, un país que tengo mucho en mi corazón. Trabajé mucho en el turismo y por esa razón tuve el privilegio de también visitar a Santo Domingo y otras áreas en la República Dominicana que están relatados con el turismo, pero también trabajé en cadenas que teníamos en Curazao, que también tenían ahí en Punta Cana, pues conozco un poco más de su bella isla. Para lo de Curazao, tengo que decir que después de la pandemia hemos visto un crecimiento muy grande, obviamente, de turismo, mucho interés de los turistas, muy especialmente de Europa, pero también de la área, para poder que todo el mundo quiere salir y disfrutar un poco de vacaciones. Pero anexo de eso, uno sabe que el turismo es un sector un poco delicado, es tangible, y hay que tener otros sectores también en mente para desarrollo, y por cual yo desde el 1 de mayo estoy aquí con la agencia de promoción CINEX, donde vamos a enfocarnos en otros sectores también que son muy importantes. Los sectores que están muy importantes, que está Curazao, el gobierno trabajando, es de reabrir la refinería, porque eso es un sector que es muy lucrativo para la isla, porque como sabemos, la refinería de Curazao es una refinería muy especial, que no hay muchos en el mundo que traten el crudo pesado, como dicen,
y refinan ese tipo de crudo a productos que es necesario. Y entonces nosotros como Cinex estamos trabajando, enfocarnos en otros sectores para exportación de servicios de Curazao a otros destinos, pero también de traer inversionistas de otros países a Curazao, por ejemplo, en la área de tecnología. Una de las áreas que estamos muy enfocados, Curazao tiene negocios que exportan a 60 diferentes países del mundo su producto, y no se dio mucho atendimiento a eso. Se convirtió en un desarrollo espontáneo, y ahora estamos enfocando en ese sector como de una forma organizada junto con las compañías de que allá hay en Curazao, cómo podemos en un sistema estratégico exportar más los servicios, los productos de tecnología que nosotros, las compañías, desarrollan en Curazao y brindarlos a otros países, por ejemplo, también a Santo Domingo. Pero también tenemos fábricas que hacen no solamente el licor Curazao, como todo el mundo conoce el licor Curazao, producen más que el licor Curazao, producen ron, producen muchos tipos, la ponche crema, y ahí ya están exportando a diferentes islas en el Caribe, pero yo estaba viendo en la lista que República Dominicana no está en la lista. Pues yo hablé con el dueño a ver cómo podemos hacer una alianza y un acuerdo entre su compañía y Santo Domingo y la República Dominicana para ver cómo podemos llevar esos productos de Curazao que ya está exportando a como 12 países en el Caribe, menos a nuestra querida isla Santo Domingo. Y también tenemos productos que hacemos del aloe, que se llama Cura Aloe, donde hay una línea muy amplia de productos que se hace aquí en Curazao del aloe. Entonces es un producto que también vamos a lanzar, a traer para que pueda ser usada y promocionada en República Dominicana, porque Curazao tiene una plantación muy grande de aloe, y ya han tratado estos productos por varios agencias y resulta ser de muy buena calidad. Tenemos buenos reviews, buenos comentarios, como dicen en español, de este producto que queremos también traer a Santo Domingo. Pues Curazao definió durante estos últimos 4 años, ¿sí?, una estrategia que se llama el National Export Strategy, donde hay 8 sectores que vamos a enfocarnos a desarrollar, tanto para inversionistas, pero también para exportación. Y como mencioné, el de tecnología, IT está ahí, la refinería, obviamente seguimos trabajando sobre el turismo, porque aunque el turismo creció, hay posibilidades de más hoteles, hay posibilidades de cadenas. Tenemos cadenas americanas, ahora tenemos también una cadena jamaiquina, Sandals, pero en Santo Domingo también yo sé que hay inversionistas grandes que tienen hoteles ahí que pueden tener interés en poner un hotel en Curazao. Pues hay esa posibilidad también para ofrecer a los inversionistas de Santo Domingo para venir a Curazao a explorar qué se puede aportar aún más con el turismo, porque aunque nosotros vemos un crecimiento todavía en comparación con otras islas del Caribe, Curazao todavía tiene mucho espacio para crecer. Estamos bien en Europa, pero Latinoamérica y Norteamérica todavía hay espacio para desarrollar esos mercados, y obviamente el Caribe. Yo soy muy fanática para tener pronto una línea aérea entre las islas para así hacer más negocios, pero también placer ir y hacer turismo entre las islas en la región del Caribe. Pues es una de las cosas que también hemos traído en el foro que estuvimos última vez ahí, que el ministro indicó a los otros ministros que estaban presentes que hay que trabajar juntos, y pronto
llegar a un acuerdo, a tener una línea aérea regional que puede servir a las islas de una manera muy estratégica y con buena conexión. Para yo llegar a Santo Domingo o cualquier otra de las islas en el norte del Caribe, es muy costoso porque tengo que pasar por muchas vías o tengo que quedarme mucho más tiempo de lo que planea quedarme porque dependiendo las líneas aéreas cuando vuelan, pues es algo que ahí hay trabajo para hacer, tener una conexión lineal entre la República Dominicana más frecuente, pues sí, sería magnífico tenerlo todos los días, un vuelo saliendo de la República Dominicana o de Curazao también para la República Dominicana. Eso sería muy bueno y así también dar la posibilidad, porque cuando tú tienes más vuelos también puedes exportar por aéreo, porque a veces la gente necesita un producto más rápido o es una cantidad menos que llenar un contenedor de un barco. Hay una línea que navega entre Curazao y Santo Domingo, Don Andrés creo, pues sí hay esa posibilidad, pero toma su tiempo para llegar y hacer el clear. Entonces, si uno tiene vuelos directos todos los días, puede usar el espacio también ¿cómo se dice? De las maletas para poner productos ahí. Y ojalá podemos poner líneas aéreas con aviones más grandes que lo que estamos sirviendo en ese momento. Y antes, no sé si te acuerdas, pero entre Santo Domingo y Curazao siempre hubo mucha conexión, muchos tratados, viajábamos muchos entre las dos islas, pues el conocimiento de las dos culturas es muy grande ya en Curazao, pero también Santo Domingo para Curazao. Pues esa parte ya se hizo, ese trabajo ya se hizo el turismo también ahí, teníamos gente que venía a hacer compras en la zona franca, pues esa parte también se hizo. Tengo que decir que la zona franca ahorita está en una visión nueva, ellos están revisando sus políticas y también de la parte del legislativo para poder brindar más servicios dentro de la zona franca, que no sea solamente productos que tiene actualmente, sino también poderse acomodar ahí servicios dentro de la zona franca. Otra área que vamos a enfocarnos también es la parte de data center. Tenemos el privilegio de poder hablar 4 idiomas o más, pues eso da a Curazao una ventaja de poder, de tener gente multilingüal, donde es fácil tener un centro un call center, donde la gente puede dar servicio aunque sea una compañía extranjera por ejemplo, de República Dominicana, pero tenerlo en Curazao y los curazoleños ahí poder atender el call center por los idiomas que dominamos, que hablamos. Otra área que estamos enfocando es también la educación. Como sabes, formamos parte del reino holandés y la educación en Curazao también tiene una conexión muy amplia con la educación en Holanda. Entonces, vamos a explorar el sector de educación donde podemos brindar que los estudiantes de la región pueden venir a nuestra universidad, hacer acá sus estudios y cuando tienen un certificación reconocido, no solamente de Curazao, sino también de Holanda, o también tenemos tratados con Estados Unidos. Pues el certificación, el diploma que reciben es de muy buena reconocimiento mundialmente. Pues es otra área también donde vamos a explorar para crecimiento, para exportación de nuestras posibilidades para afuera, para los otros países. También estamos trabajando junto con el gobierno y también con el sector privado para ver cómo podemos incrementar más negocio para así también poder incrementar la población. Porque ahorita tenemos 150,000 habitantes
y con 150,000 habitantes no es factible tener una economía que podía dar resultados de inmediato. Entonces queremos ahí tener estamos trabajando sobre las legislaciones, las leyes para dar la posibilidad a los inversionistas extranjeros poder venir más fácil, establecerse en Curazao, montar su negocio, pero también poder traer su familia y que la familia también puede, la esposa o el esposo puede trabajar, los hijos pueden ir a la escuela, pues también estamos trabajando en esa área para poder crecer la población. Y otra área que estamos trabajando es para los pensionados. Siempre estamos aquí en Curazao con mucho flujo de pensionados de Holanda que vienen aquí, compran su segunda casa y se quedan en Curazao. Ahora estamos trabajando también en residencias multifaceta para los pensionados poder no solamente de Holanda ahora, sino tener como resorts donde brindamos todas las facilidades dentro de los resorts para entonces los pensionados de países del Caribe o Estados Unidos pueden venir y quedarse acá. No necesariamente tienen que comprar una casa, pero sí hacen un trato de una renta por largo tiempo y el resort brindar, es como un community center, donde habrá varios servicios ahí mismo para los pensionados, porque sabemos que muchas veces cuando vienen con un poco de edad avanzada y quieren caminar a poder comprar una tiendita, algo, o incluso tener un centro de enfermería, no necesariamente un doctor, sino un centro de enfermería de primer auxilio que le pueden ayudar. Y entonces eso daría también un flujo de gente de otros países a venir a Curazao. Bueno, hay muchas oportunidades con muchos sectores. Casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejarte ir sin que hablemos del tema de la seguridad alimentaria y de la importancia, de la oportunidad que tal vez tienen algunos productos, sobre todo de alimentos de la República Dominicana y Curazao. Sabemos que vienen algunos de esos alimentos desde Colombia o desde Miami. Háblanos un poquito de esa oportunidad. Sí, eso iba a decir por último. El enfoque del gobierno en este momento es food security, asegurarnos que tengamos comida para la población. Curazao importa todo, casi todo. Estamos trabajando, obviamente, como tú puedes comprender, también a concientizar al pueblo, a la gente que también en sus casas pueden tener los productos primarios y ayudarse, pero nosotros estamos enfocando también para en República Dominicana restablecer esa conexión, porque se hubo antes, donde se venían las frutas, las verduras, la proteína. Entonces, por eso mismo estamos viajando la próxima semana con algunas agencias de Curazao para ir a una feria ahí y hablar con los productores de Santo Domingo para ver cómo se puede hacer esa alianza y traer de nuevo los productos que antes se venía de Santo Domingo a Curazao. Yo me acuerdo que había no solamente una vez a la semana o dos, sino había frecuentemente productos que se entraba de Santo Domingo, igual como la gente que decía, como dije, que venía a comprar en la zona franca y regresar a su país, a Santo Domingo. Pues sí, estamos viniendo la próxima semana a Santo Domingo y tú vas a estar ahí también junto con mi equipo, con un compañero mío que representará a Cinex, pero traemos a agencias de Curazao que tienen interés en cerrar alianzas y poder traer frutas, verduras, la proteína, todo lo que es necesario para a un precio, obviamente, el precio tiene que estar validado para así poder competir con los otros países muy cercanos de nosotros aquí. Pero la voluntad está, el contacto está, el cariño entre Curazao y la República Dominicana siempre estuvo y estará, pues lo más que podemos hacer negocios juntos sería muy bonito, porque en Curazao tenemos mucha gente de Santo Domingo viviendo acá, pues ese lazo
está de años y nunca se va a romper. Ojalá podemos hacer tratados y negocios la próxima semana y ver muchos más productos desde Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias, Janet Bonet, directora de CINEX, el Centro de Promoción de Inversión y Exportaciones de Curazao. Ya ustedes saben, esta semana del 6 al 8 de septiembre está Hub Cámara Santo Domingo y la oportunidad de conocer de cerca los representantes de CINEX y también de las empresas, los compradores que vienen de Curazao. Muchísimas gracias, Janet, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópoli.